Muy buenas, profesor y compañeros. En esta oportunidad voy a realizar el metrado de losas aligeradas de una vivienda de 4 pisos. Para este caso vamos a tomar de ejemplo en la planta de aligerado de primer piso el espacio que está comprendido entre los ejes A y F de manera horizontal y entre los ejes 6 y 7 de manera vertical. Todo este espacio dentro del rectángulo blanco. Entonces en ella tenemos 3 secciones de losas que están bordeadas de amarillo denominados paños. Su información está aquí en nuestro cuadro por cada paño, tomando en cuenta que el paño 1 es el paño de la izquierda, el paño 2 es el del medio y el paño 3 es el de la derecha. Bien, empezamos haciendo el encofrado, el cual se calcula con el producto de dimensiones de cada paño, ¿no? Tomamos en cuenta que A son las dimensiones horizontales o de ancho, las cuales para el paño 1 sería de 3,65, para el paño 2 sería de 0,90 y para el paño 3 sería de 2,55. Y B serían las dimensiones verticales o de largo, el cual para los 3 paños sería igual y vale 1,65. Entonces eso está detallado aquí. Haciendo el producto tenemos el área de encofrado por cada paño y la sumatoria sería el área total de encofrado de nuestro ejercicio. Ahora tenemos que hallar el volumen de concreto, ¿no? Para ello nos tenemos que basar en un factor de volumen de concreto por metro cuadrado de encofrado. Nos vamos al detalle de aligerado, ¿no? Para ver primero que nada las dimensiones de nuestros ladrillos, ¿no? Nuestro ladrillo cuenta con dimensiones de 30 de ancho, 30 de largo y 15 centímetros de altura, ¿no? Y tomamos de ejemplo una losa de 1 metro cuadrado, ¿no? ¿No? Una losa de techo de metro cuadrado que tiene una altura de 0,20. Entonces, estos detalles nos sirven para hallar primero que nada el factor de número de ladrillos, ¿no? El área que va a ocupar cada ladrillo está constituida por el ancho del ladrillo más 0,10 que es de la vigueta. Todo ese espacio va a ocupar un ladrillo como ancho y eso se tiene que multiplicar por el largo del ladrillo, el cual nos sale un área de 0,12. Entonces 0,12 metros cuadrados es el espacio que ocupa un ladrillo. Entonces, haciendo regla de 3 simple, en 1 metro cuadrado de techo se ocuparían 8,333 ladrillos. Entonces, este primer factor se usa para el cálculo del factor que nos sirve para hallar el volumen de concreto. Entonces, esto está dado por el, todo lo que es el volumen de toda esa losa de techo que consideramos de 1 metro cuadrado de área, menos el 8,33, la cantidad de ladrillos por metro cuadrado, multiplicado por las dimensiones del ladrillo. Entonces, ese factor nos sale de 0,0875. Entonces, el volumen de concreto está constituido por el área del encofrado multiplicado por dicho factor y nos sale el volumen de concreto por cada paño, donde las sumas de cada uno resulta el total de volumen de concreto de nuestro ejercicio. Ahora, para el cálculo del acero tenemos de 3 tipos. Primero es el normal o longitudinal. El segundo es el del refuerzo y el tercero es el de temperatura. Empezando por el normal, tenemos que hallar la cantidad de viguetas. ¿Cómo hallamos esto? Volvamos al plano de la planta y nos damos cuenta que están colocadas estas viguetas de forma horizontal. Entonces, lo que nos interesa es la medida del largo de aquí, ¿no? Que era de 1,65 calculado previamente. Esto se tiene que dividir entre el espacio que ocupaba cada ladrillo que hicimos para el cálculo del número de ladrillos, que era de 0,4. Entonces, realizando las divisiones de B entre 0,4, nos sale este valor en realidad, pero para el cálculo del número de viguetas tenemos que redondear a la unidad inferior, o sea, el número de abajo, que sería 4. En cada caso 4 porque el B es el mismo, un total de 12 viguetas. Ahora tenemos que calcular la longitud del acero según cada diámetro.
¿no? Tenemos fierro de media y fierro de 3/8, ¿no? Cabe recalcar que el acero normal es todo este acero de aquí y los dos que están a los extremos. Entonces vamos paño por paño, ¿no? Para el paño número uno, tenemos aquí una suma, en realidad, una suma de dos longitudes, que sería primero la del acero inferior, que está constituido por el ancho, sumado, no, el ancho del paño sumado el ancho de la viga. En este caso es una viga peraltada. Nos vamos a su cuadro para saber cuánto tiene de ancho esa viga peraltada. Nos damos cuenta que tiene de ancho 0,15. Entonces ese 0,15 se suma al ancho del paño y a ello se le tiene que restar el recubrimiento, que en este caso es de 2,5 centímetros. Está pasado a metros y ahí tenemos la longitud del acero inferior y el acero superior, que es este de acá, que ya nos dan de detalle, de dato, que es 0,80 dentro del paño. Entonces ese 0,80 lo sumamos también con el ancho de la viga y le restamos el recubrimiento. Pero para el caso superior tenemos aquí un gancho, es de 0,25. O sea, le adiciona esa longitud y tenemos un total del inferior más superior de 4,95 para el paño 1. Ahora, tenemos también fierro de 3/8, sí, pero en el paño 1 no existe, no hay ninguno. Entonces sería de 0. Ahora, para el cálculo de la longitud en el paño 2, sería el ancho de ese paño sumado con el ancho de la viga peraltada más esta viga chata, que en el cuadro de vigas su ancho indica que es de 0,35. Sería 0,90 más 0,35 de viga chata más 0,15 de viga peraltada y nos da un total de 1,40. Al igual que en el paño 1, al no haber acero de 3/8, su longitud de ese mismo sería 0. Y para el paño 3 estamos considerando el ancho de ese paño más el ancho de esta viga peraltada del extremo, ¿no? Entonces sería para el fierro de media, que es el inferior, sería 2,55 sumado con ese 0,15 de ancho de viga menos el recubrimiento y nos sale este valor. Ahora en este caso tenemos el acero de 3/8 superior, que dentro del paño tiene una medida de 0,60. Entonces a ese 0,60 le tenemos que sumar el ancho de la viga, le tenemos que restar el recubrimiento y tenemos que sumarle la longitud del gancho asociado a ese fierro, que es de 0,20. Nos da esta longitud. Por lo tanto, el total por cada paño sería calculado de la longitud de cada fierro multiplicado por su peso nominal. El fierro de media sería de 0,994 y para el fierro de 3/8 sería de 0,560. Entonces, el cálculo de esos ponderados se le debe multiplicar por el número de viguetas y ahí tenemos los totales. Y la suma de estos totales nos da el acero normal requerido en este ejercicio. El acero de refuerzo se considera la misma cantidad de viguetas y sus longitudes están dadas prácticamente aquí, que es todo este acero de acá sería el acero de refuerzo, que es de media pulgada y cuyos valores ya nos están dando tanto para el paño 1 como para el paño 3, ¿no? Que sería de 1,30 y 1,40 respectivamente. Y del paño 2 simplemente sería calcular el residuo que resta, ¿no? Lo que no se ha considerado, que sería de 1,40. Entonces se hace la multiplicación análoga a la anterior, que sería la longitud por el peso nominal, por la cantidad de viguetas, y ahí nos salen los totales, del cual sumado sale el total de acero de refuerzo de nuestro ejercicio. Y luego tenemos el acero de temperatura. Para ello nos tenemos que ir nuevamente a nuestro detalle de aligerado, en el cual nos dice que el fierro de temperatura es de 1/4 de pulgada y está ubicado a 25 centímetros. ¿Cómo interpretamos esto? Bien, como las viguetas estaban colocadas de manera horizontal, los fierros de temperatura tienen que ser colocados de tal manera que sean perpendiculares a lo que se colocó entre las viguetas. Es decir, que tendrían que ser los fierros de esta manera, ¿no? A nuestro modo, nuestra vista sería de forma vertical, ¿no?
y estas están ubicadas a cierta distancia, ¿no? Que en este caso sería de 0,25. Esto se repite hacia todo lo que concierne el ancho de cada paño, ¿no? Entonces, tendríamos que ver cuántas varillas es lo que va a ocupar en cada uno de los paños. Entonces, tenemos ahí el cálculo. Lo que tenemos que hacer es calcular cada ancho de paño entre las distancias de separación que se consideraron en el detalle, que era de 0,25. Y al contrario de lo que pasó con el número de viguetas, en esta ocasión, para hallar la cantidad de varillas, se tiene que redondear a la unidad inmediata superior. Entonces, haciendo la división, tenemos 15 varillas para el paño 1, 4 varillas para el paño 2 y 11 varillas para el paño 3. Un total de 30 varillas de temperatura. Entonces, la longitud de aquí está dado por el largo, ¿no? El largo de cada uno de los paños, que era de 1,65. A eso le tenemos que sumar los anchos de estas vigas de aquí, ¿no? La viga de amarre y la viga chata. Nos vamos otra vez al cuadro. Viga de amarre es de 0,20 de ancho y la viga chata 2 sería de 0,30. Es decir, sumarle 0,50 a esa dimensión B, ¿no? Que en los tres casos es igual. Entonces sumamos 1,65 más 0,2 más 0,3 de los anchos de las vigas. A eso le tenemos que restar dos veces el recubrimiento, ¿no? Recubrimiento por cada una de las vigas y sumarle dos veces los ganchos asociados al fierro de 1/4 en esta ocasión. Y nos da una longitud total de 2,40 para los tres paños. Entonces, el total de acero de temperatura por paño sería el número de varillas multiplicado por la longitud y multiplicado por el peso nominal de 1/4. Entonces, tenemos los totales de cada paño y la suma sería el total de acero de temperatura requerido en nuestro ejercicio. Para finalizar, tenemos que calcular el acero total, ¿no? Que se puede calcular de dos maneras. La primera sería haciendo la suma de todo el acero total que requiere cada paño, ¿no? Que sería su total de normal, con el total de refuerzo y el total de temperatura, y nos salen estos valores. Y haciendo esa suma, ¿no? De cada uno de los paños, nos sale la suma total de la cantidad de acero. La otra forma sería, evidentemente, calcular estos subtotales, ¿no? Del acero normal, sumado con el de refuerzo, y sumado con el de temperatura, y el valor es el mismo. Y ese es el acero total en kilogramos que se requiere para la losa de todo este ejercicio que hemos desarrollado, que está dentro del rectángulo, obvio. Muy bien, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.